Hablaremos esta noche, o quizás no hablaremos, de los espacios y lugares que ocupaban los dioses egipcios. Saben que los dioses egipcios no son muy atrayentes para nosotros. Hemos dicho algunas veces que el mito egipcio se nos antoja burocrático, caprichoso, y tal vez por desconocimiento nuestro, seguramente por eso, porque estamos más familiarizados con los mitos griegos y con los mitos escandinavos. Nos parece que no hay un sostén poético tan visible o tan diestro en los mitos egipcios, ¿no? Cualquier historia, sea del teatro o del cine, descansa sobre lo que podríamos llamar unos pilares o unas reglas que a veces son de mera simetría. Son sostenes muy sencillos, pero que si no existen, la historia se derrumba. Aún las historias más complejas descansan sobre pilares sencillos, ¿no? Sí, sí. Y alguien me pregunta, ¿cuál es, por ejemplo, un pilar? Bueno, se expresan de la siguiente forma, digamos, ofensa de tono creciente, punto. Ese es un pilar. Ahí funciona Romeo y Julieta. Claro. Ya eso es una cosa. Algunos le llaman modelo actancial en el teatro. Sí, sí. Es simplemente decir qué quiere cada personaje y cuáles personajes tratan de impedir el logro de ese propósito y cuáles ayudan, ¿no? Otro pilar, bueno, un camino dificultoso y purificador. Hay muchos que escriben en forma de camino. El más notorio es Hesse, ¿no? Germán Hesse. Germán Hesse, y siempre hace caminos. Y en general, buena parte de las obras de Occidente están concebidas como un camino iniciático, como un camino de llegada, ¿no? Así es. Ahora bien, cuando no existen estas bases, el resultado es un teleteatro, porque hay una sucesión de acontecimientos que comienzan en cualquier parte y terminan en cualquier otra, ¿no? Y yo creo que es necesario saber que una historia no es una sucesión de acontecimientos, y que incluso hasta puede no haber acontecimientos, pero sí tiene que haber los pilares. Ese pilar, ¿no? Que son como fuerzas eléctricas de la narración, que se atraen unas a otras, o que se rechazan. Eso lo explican bien sus amigos de la semiótica, ¿no? Gente que conoce bien esto de las tensiones y los descansos. La música nos presenta también ese ejemplo. La música no es una mera sucesión de notas al tuntún, sino que se construyen conflictos y se resuelven. Claro, pero con una estructura y una lógica propia. Claro. Tanto la lógica de los relatos ya apelan Porque más a... es también como la belleza autorreferencial, la música, exactamente. ¿no? Entonces hay que ir y hay que volver. A veces los pilares de los que hablamos son alegóricos, porque la historia que oímos contar no es solo esa historia, a veces, sino otras historias u otras cosas. Y el propósito de la primera historia es llamar la atención sobre una segunda historia. Esto sería una alegoría, ¿no? Bueno, cuando eso no existe, como en el caso de los mitos egipcios, o cuando nosotros no somos capaces de reconocerlos, como en el caso de este programa, aparece el desinterés, el aburrimiento. ¿Qué otro interés puede tener un mito religioso de la antigüedad que el interés poético? ¿Qué sé yo? Bueno, quizás a veces el sustento de toda una comunidad, ¿no? También, sí. Una idea. Pero el interés poético es indispensable para el observador, para el lector hedonista. Si no es un diario, digamos, ¿no? Claro. Y entonces el mito funciona mejor si cada una de las peripecias de los dioses nos llama la atención sobre el sentido de la vida, sobre cosas tales como, en el caso de los griegos, los días no son tantos, la desmesura es peligrosa, contra el destino nadie la talla, son también como enseñanzas, ¿no? Y juicios acerca de la condición humana, como hemos dicho muchas veces. Del saber y el sentido de la vida, incluso a través de relatos que se pretenden históricos solo para eso. Claro. Bueno, entonces, en los mitos egipcios los dioses son un poco llomería.
En otros mitos, el lugar, por ejemplo, donde los dioses viven, es un lugar, palacio con fuentes, qué sé yo. Palacio con sentido también. Recuérdese el palacio de los bienaventurados, de los mitos nórdicos, el Valhalla. El Valhalla, claro. El Valhalla. Entonces, ahí a los que habíamos muerto noblemente, En combate. que era la única manera de morir dignamente entre los vikings, nos mandaban allí a un palacio y el régimen era el siguiente. Durante el día combatíamos y nos matábamos. A la noche se curaban todas nuestras heridas. ¿Para qué? Para volver poder a combatir al día claro. siguiente. Ese es el asunto. Y lo mejor que le podía pasar a un hombre era demostrar su valor. Una sociedad que auspiciaba esos mitos necesitaba hombres valerosos. Sí, claro. Y además, eso propició también el crecimiento de su historia. Inglaterra tuvo vikings solo porque estaban sustentados en esa cultura. ¿Qué hace un tipo así si no conquista? Ahora bien, en todos los mitos los dioses vivían bien, que no para que eran dioses. ¿Para qué somos dioses? Dijo. Entre los egipcios no hay descripciones de dónde vivían. Parece que el cielo era la residencia natural de las divinidades astrales y que las decisiones divinas bajaban del cielo a la tierra y allí se propagaban a través de la palabra y la escritura. Ahora, los dioses vivían en el cielo, pero debían alimentarse en la tierra. De modo que bajaban cada día, pasaban con cierta facilidad al espacio terrestre. El cielo era más tranquilo, pero el espacio terrestre era imprescindible para alimentarse. Además, la tierra tenía que estar vigilada y en orden, de manera que los universos terrestre y celeste se mantenían en relación constante. Había un centro creador alrededor del Valle del Nilo y los egipcios tenían la idea de que si se alejaban de esas regiones, el mundo se tornaba caótico e impreciso. Desde luego, en un país que era, al decir de Herodoto, el don del Nilo, el río tenía un lugar fundamental en el paisaje no solo de los dioses, de los hombres, sino también de los dioses. Tanto es así que todos los dioses andaban en barco, cosa que no se ha visto en ninguna otra parte, ni siquiera Neptuno, Poseidón, ¿no? Sí. En principio, bueno, Poseidón no necesitaba andar en barco porque él mismo estaba bajo el agua, entonces, ¿no? Pero Odín también tenía un barco, pero era un barco que podía guardarse en el bolsillo, ¿no? Pero Odín era un dios del Asgard de los escandinavos, que era una poesía con unos mitos con poesía y también con humor, ¿no? En los mitos egipcios el barco era un medio para que el dios no se ahogara. Horus se desplazaba en barco para combatir a sus enemigos. Ra no usaba otro medio de transporte, incluso para visitar a otros dioses. Caminar y correr se concebían como actividades solo aceptables en situaciones conflictivas, como por ejemplo cuando había que atrapar a algún fugitivo. Además, los dioses no caminaban, no corrían, solo los demonios y otros emisarios condescendían al paso. Eso sí, cuando corrían, corrían ligeros. Estas divinidades menores no habían creado al mundo, pero producían modificaciones en el paisaje. Por ejemplo, hacían pozos. Bueno. Una cosa caprichosa, ¿no? Había, por ejemplo, un pozo que nadie tapaba, porque lo habían hecho estos dioses secundarios, y se decía que si se tapaba el pozo, se iba a vengar, aspirando todo el aire de los alrededores. Era un pozo vengativo. Convengamos que se trata de algo raro, ¿no? Un pozo vengativo que además perpetra su venganza absorbiendo aire. Es un agujero negro de algún modo, ¿no? De algún modo es un agujero negro. Un Está exceso muy de bien. energía, no está mal, como diría Otra cuestión caótica también en los mitos egipcios era que los dioses no habitaban siempre en el mismo lugar. En Grecia también ocurría lo mismo, pero había una sede central que era el Olimpo. En Egipto ni siquiera existía esto. La dispersión era tal que algunos dioses estaban desconcertados justamente por no saber en dónde estaban sus compañeros. Eran dioses extraviados y perdidos. Tenían casas en el espacio terrestre, casas de fin de semana, me imagino. Todas habían sido construidas por una arquitecta que era ayudante de Tot. Creo que se llamaba Seyen o algo así. Seyan, no me acuerdo. Tot, por cierto, era el más sabio de los dioses. En realidad, a lo mejor era sabio porque fue rescatado y enaltecido por historias posteriores
a la civilización egipcia. Ahí están todos los herméticos que tomaron la figura de Tot y la de Hermes Trismegisto. 3 veces grande. Claro, e hicieron un sincretismo que contribuyó mucho a aumentar las riquezas y los dones de Tot. Parece que Tot había escrito un libro en donde estaban todos los conocimientos divinos y los humanos. Todos los secretos del universo, de las ciencias, de la magia, de la vida y del amor estaban allí. Y este libro estaba constituido por unas páginas de oro y, según parece, desconfiando Tot de los hombres, pensando en que existía el peligro de que algún malvado pudiera apropiarse de esos conocimientos, encerró ese libro en una caja de cobre, y esta caja la encerró en una de oro, y a esta en una de plata, y así, yo qué sé. Tiró las cajas sucesivas al fondo del río, ¿no?, al Nilo. Algunos pensadores de la Edad Media y del Renacimiento, algunos alquimistas, pretendieron haber tenido acceso a ese libro. Uno de los últimos que dijo semejante cosa era nuestro querido amigo, el padre jesuita Athanasius Kircher. Véase, comparto con mi compañero la ortografía de Athanasius Kircher según un copista que teníamos antes. Dominicano expulsado. Bueno, dijo Kircher que él había visto una lámina del libro de Tot, una sola que era la que quedaba, ¿no? Otros dicen que lo que queda del libro de Tot no es otra cosa que las cartas del tarot, ¿no? Ese mazo de cartas que se usa para adivinar. Dicen que eso es lo que ha quedado del libro de Tot. Bueno, bien está recordar que de esas cartas del tarot surgen también las cartas españolas, las cartas comunes con las que jugamos nosotros, ¿no? Algunas veces hemos dicho aquí y en otros foros que el libro aquel que tenía todos esos conocimientos vino a convertirse en el juego del chinchón, por ejemplo, ¿no? Una demostración de la decadencia de las almas a través de los siglos. Bueno. Esta chica, la arquitecta, ayudante de Tot, construía las viviendas de los dioses, se encargaba de los planos, los trazados, era experta en astronomía, lo cual le permitía orientar de forma perfecta las construcciones. Bueno, si los dioses fueran realmente poderosos, hubieran sido capaces de modificar las estrellas. Claro. En vez de orientar mi casa para que mire al norte, oriento el norte para que mire a mi casa. Bueno, hay que decir que los dioses y los hombres no se mezclaban con facilidad, excepto cuando los dioses necesitaban esconderse buscando el anonimato. Aquí uno piensa, un dios que necesita ocultarse no es muy poderoso. No, se oculte quien se oculte. Y bueno, se ocultaban entre los hombres haciéndose los giles. El más allá egipcio era también una construcción, era inventado. Habían construido una residencia subterránea hecha para Osiris y después, por extensión, para todos los hombres que se morían. De ahí que Osiris pasó a ser la forma de cámara muerta, ¿no? Osiris quiere decir muerto también. Él quiere decir el finado. El finado, claro. En los egipcios, cuando decían Osiris Akenatón, diría mejor Osiris Ramsés. Sí, bien. Querían decir el finado Ramsés. Claro. Cuando uno moría, se anteponía el término Osiris antes de su nombre. Bueno, un dato. Según algunas tradiciones, el demiurgo solar había creado el más allá para el reposo nocturno. El sol descansaba de noche en una especie de garage. Sí. Es bastante razonable. Bueno, no sé. Es bastante razonable, ¿no? Lo primero que piensa uno, antes de que vengan los astrónomos y el señor Newton a molestar, sí, con esa pavada, es que el sol se oculta allá detrás de los montes y se mete en algún garage, sí. Garage que pasa por debajo de nosotros mismos, y lo cual le permite emerger un hangar, por lo menos. Unas horas después. Bueno, los griegos teníamos el mismo problema con el carro de Apolo, que alguna vez se lo afanaba Faetón. Claro, bueno, esas son cosmologías razonables. Claro. Una cosa curiosa, si en el espacio terrestre pegás la oreja a la Tierra, podés oír cosas que ocurren en el mundo de los muertos, que están bastante cerquita, ¿no? Bueno,
Había algunos días en que los muertos podían pasarse por la tierra, pasearse. Una idea que después aparece con mucha más fuerza en otras mitologías. Pero el día en que los muertos andaban por la tierra no convenía cruzarse con ellos. Nunca en ningún mito convino tomar contacto con los muertos. La salida de los muertos al espacio terrestre estaban sometidas a un control en Egipto. Los muertos debían llevar una bal de Anubis, aquel dios con cabeza de chacal, que parece un perro, parece. Y este salvoconducto tenía forma de decreto y estaba redactado por el propio Tot. Y esto devela la esencia escribanil y leguleya de los mitos egipcios. ¿A quién se le ocurre que un muerto tenga que llevar un certificado de buena conducta, un papel sellado de 2 pesos? Bueno, había algunos de los mensajeros de los dioses que venían desde el cielo, caminaban por la tierra durante algunos días. En caso de urgencia, esto es lo que quiero decir, los dioses se veían en problemas para comunicarse, y de ahí la presencia de estos emisarios, ¿no? Horus, por ejemplo, hablaba con su padre porque en Busiris, la ciudad de Busiris, existía un pasaje al más allá que permitía que las palabras del que se acercaba a ese agujero fueran escuchadas con perfecta claridad del otro lado. Extraordinario. Está buenísimo. Ese es un elemento tecnológico que todavía falta en nuestra sociedad. Sí, señor. El agujero que nos permita comunicarnos con los muertos. Bueno, ahora muchas veces el agujero estaba cerrado. ¿Quién cerraba el agujero? Disculpen ustedes, no se sabía. Y entonces era cuando los mensajeros salían a la tierra a comunicarse o a llevar cartas de los dioses, porque el pasaje de Busiris estaba cerrado. Era un mundo desordenado. Cerraban el agujero y nadie sabía quién lo cerraba y por qué. Sí. Por ahí eran unos pibes de ahí o algo. Por hacer una broma. Bueno. Últimos detalles. Esta aridez de los mitos egipcios se salvó de sucumbir a causa del olvido. Así como dice Virgilio Espósito, que es mejor el verso aquel que no podemos recordar, ¿no? Cuando Herodoto de Halicarnaso volvió a Egipto, era un griego que visitó el Egipto, le contaron algunas de estas cosas que a él le parecieron misteriosas porque ya casi no las sabían por completo en Egipto. Claro, eran relatos deshilachados. Y él mismo no las aprendió por completo. Los griegos a quienes él les contó no las aprendieron y les parecía que esas cosas tenían el misterio de que no las sabían del todo. Y hubo siempre en la civilización griega y posteriormente entre los romanos la idea de que los egipcios sabían mucho, aunque era imposible saber qué era lo que sabían. ¿Se entiende? Bueno, de todos modos algo sabían. Sí, vamos. Recuerde usted que cuando César procedió a la reforma del calendario, que es prácticamente el calendario que usamos nosotros, sí, salvo esta reforma gregoriana, sabían mucho del calendario de los egipcios, de inundaciones, de constelaciones astronómicas, de eso sí sabían, pero sus mitos quizá eran un poco pedestres, ¿no? ¿Acaso incluso lo que siempre admiramos de los egipcios, la idea de supervivencia del alma, es una idea que no se dice, como yo lo acabo de decir? Es mucho más pedestre, uso de nuevo la palabra, que eso. Calcúlese que pensaban que la vida después de la muerte, para decirlo en una terminología actual, requería conservar los cuerpos. Y ese es el sentido de la momia. La momia es eso, el deseo de conservar un cuerpo para perdurar. Ahora, si la idea de perdurabilidad era la de una momia, que por otra parte estaba sujeta a la elección de los ladrones de tumba, a las impericias de los empleados que momificaban, etcétera. Bueno, esa idea de la mortalidad es muy pequeña, de vuelo corto. La eternidad no es la momia. Imagínense, uno está en pleno paraíso y viene un tipo y le dice: flaco, malas noticias, se afanaron tu momia, así que se acabó tu inmortalidad. Bueno, digo esto para justificar que finalmente hoy hablamos poquito de los mitos egipcios y mucho de otros mitos que nos gustan más. Pero como ya ha pasado el tiempo que teníamos establecido para la charla, bueno, casi
Casi es que terminamos la parte del primer informe aquí. Bueno, estaba pensando, Alejandro, que San Anselmo, creo que era San Anselmo, decía que meter en un libro todas las cosas que había en el mundo era tan peligroso como dejar una espada en manos de un niño. Y por eso esa religión que representaba San Anselmo se limitaba a no revelar muchos secretos. Pensaba que esta historia, recordaba esta historia de Todd, de Ernest Trismegisto y del tarot, viene de una leyenda, una historia en realidad, un mito desviado, según el cual el pueblo más sabio de todos los que hubo alguna vez, que fue algún pasado mítico también del Egipto, decidió dejar los elementos del saber, pero no la decodificación. O sea que tenía que elegir un pueblo que no tuviese escritura. Y por eso eligieron a un pueblo al que se conocía como aegiptanos, es decir, los gitanos, que usaron ese gran saber para artes menores como la adivinación, lo que fuere. Como usted sabrá, los gitanos siempre pretendieron venir del Egipto, de ahí su nombre. De ahí su nombre, y ser descendientes. Sí, pero bueno, de ahí viene esta idea de un saber oculto que tiene una mayor potencialidad que aquella que utilizan a la manera de un feriante. Estaba pensando también que, además de todo esto, es en Egipto donde surge una idea que nos resulta quizás mucho más familiar, cercana y hasta íntima, como es la idea del monoteísmo, porque fue un faraón, justamente nuestro amigo Amenofis IV, luego Akenatón, el que decidió que Dios había uno solo y punto. Atón, el dios solar. Y después, bueno, así le fue, hubo un golpe de Estado y se acabó el Dios único y volvieron los otros y todo lo demás. Pero pensaba también que fueron los primeros en hacer algo que Occidente copió de mala manera después. Esto es que el gobernante, el que detentaba el poder, el faraón, era inmediatamente, por ocupar ese lugar, un dios. Y esto sucedió después en Grecia, sucedió incluso en Roma, cuando algún trastornado actuaba como dios, nuestros amigos Calígula y compañía. Y allí donde el poder ya deja su lugar de dominación para pretender uno mayor, que es el de la potestad suprema, se convierte en una cosa seguramente opresiva y donde el rito, que es aquello que propicia el futuro, suplanta el mito, que es lo que sostiene el pasado, y ahí es quizás que nos perdemos nosotros con los egipcios. Así que si tiene algún deseo, mejor dígalo en la pausa, y no quiero verlo de rodillas rezándole, por ejemplo, a un Parecito Faraón. Y Parecito Faraón es una canción gitana que vamos a escuchar ahora, ilustrando estas consideraciones sobre los egipcios.